Hola, bienvenidos al taller de química del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre química orgánica. En la actualidad se conocen más de 24 millones de compuestos que contienen carbono. La química orgánica se define simplemente como la química de casi todos estos compuestos que contienen al carbono. En cambio, la química inorgánica comprende la química de todos los demás elementos y de aproximadamente 600.000 compuestos inorgánicos. Un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los compuestos que contienen el ion carbonato y el ion cianuro. Casi todas las sustancias químicas orgánicas que utilizamos se derivan de compuestos presentes en el petróleo, el gas natural y la hulla, e incluyen combustibles, fibras sintéticas, plásticos, resinas, medicinas, materiales de construcción, entre otros. Antes de comprender las grandes y complejas moléculas que constituyen la química orgánica, es necesario aprender un poco acerca de las moléculas orgánicas más sencillas. Para esto comenzaremos con las moléculas orgánicas que contienen solo dos elementos, el carbono y el hidrógeno. Estos compuestos se llaman hidrocarburos. El metano es el primer miembro de una serie de compuestos afines conocidos como alcanos, que son hidrocarburos saturados. Saturado significa en este caso que cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de hidrógeno mediante enlaces sencillos. Si tienen enlaces dobles o enlaces triples, esos ya pertenecen a otra familia. Esta fórmula estructural pertenece al etano, el cual tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Se utiliza un prefijo adecuado para nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula. Las fórmulas estructurales no muestran con exactitud la geometría tridimensional de las moléculas. A diferencia de las fórmulas moleculares, las fórmulas estructurales muestran el orden en que se unen los átomos. Para todos esos compuestos que tienen enlaces sencillos, se les usa el prefijo ano, el cual indica que es un alcano, y la regla es que cada carbono debe tener 4 enlaces covalentes, no puede tener más y no puede tener menos. Una fórmula estructural proporciona más información que una fórmula molecular. Por ejemplo, la fórmula molecular C4H10 no indica si se trata del butano o del isobutano, pero las fórmulas estructurales permiten distinguir entre estos dos compuestos al mostrar el orden de unión de los átomos. Se necesita mucho espacio para mostrar fórmulas estructurales completas en una página impresa. Por esta razón, los químicos suelen emplear fórmulas estructurales condensadas. Las estructuras condensadas muestran los átomos de hidrógeno enseguida de los átomos de carbono a los que están unidos. Por ejemplo, esta es la fórmula estructural del butano. Se le llama butano porque tiene 4 átomos de carbono y tiene nada más átomos de hidrógeno aparte del carbono. Esta es la fórmula estructural. La primera forma de forma estructural condensada es esta, donde se cambian estos enlaces de hidrógeno por subíndices. Este carbono del extremo tiene 3 átomos de hidrógenos unidos, por eso se le pone el subíndice 3. De igual manera se hace con los demás carbonos. Esta estructura se puede simplificar aún más omitiendo las líneas de enlace horizontales, quedando de esta manera CH3, CH2, CH2, CH3, omitiendo las líneas de enlace horizontal. Dos átomos de carbono pueden compartir más de un par de electrones. Tal es el caso de esta molécula, el cual recibe el nombre de eteno, pero comúnmente se conoce como etileno. Aquí los dos átomos de carbono comparten 2 pares de electrones para formar un doble enlace. El eteno, de hecho, es el primer miembro de la familia de hidrocarburos conocidos como alquenos. Todo alqueno contiene un doble enlace carbono-carbono. El etileno también es el producto químico orgánico comercial más importante.
La producción anual de Estados Unidos es alrededor de 23.000 millones de kilos. Dos átomos de carbono también pueden compartir tres pares de electrones para formar un triple enlace, como lo es el caso de esta molécula, el cual recibe el nombre de etino, pero comúnmente se conoce como acetileno. El etino es el primer miembro de una familia de hidrocarburos conocidos como alquinos. Existen reglas específicas de la IUPAC para nombrar alquenos y alquinos. Las reglas fundamentales son las siguientes. El nombre debe llevar terminación eno si se trata de un alqueno y terminación ino si se trata de un alquino, es decir, que haya un triple enlace. Al igual que en el caso de los alcanos, se identifica la cadena más larga de átomos de carbono que contienen el o los dobles enlaces o triples enlaces. Esta cadena más larga también recibe el nombre de compuesto padre. Los átomos de carbono del compuesto padre se enumeran a partir del extremo más próximo al doble o al triple enlace. La ubicación del doble enlace se designa empleando como prefijo el número del primer átomo del carbono donde está ubicado el doble enlace. Los grupos sustituyentes se nombran conforme a los métodos ya descritos para los alcanos. Esto es por orden alfabético y bueno, también dependiendo de la posición en la que se encuentran. Los dienos y polienos son similares a los alquenos, ya que presentan más de uno o dos dobles enlaces en toda la molécula, para lo cual también se selecciona la cadena más larga que contiene a las dobles ligaduras y las ramificaciones unidas a esta cadena padre se enumeran y se nombran en orden alfabético. Por ejemplo, este primer caso está compuesto por una cadena de 6 átomos de carbono. Tiene dobles enlaces, tiene 3 dobles enlaces. Entonces, se enumera por el extremo más próximo. En este caso, es igual o da igual de qué lado pueda empezar a numerar, dado que en el primer carbono se encuentran los dobles enlaces. Por lo tanto, si yo empiezo a numerar de este lado, tendría en el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los dobles enlaces estarían en la posición 1, en la 3 y en la 5. Son los primeros átomos de carbono que tocan al doble enlace. Por lo tanto, este compuesto se llama 1, 3, 5 hexa porque tiene 6 átomos de carbono toda la cadena y como son 3 dobles enlaces se pone el prefijo tri y la terminación eno por ser alqueno. Entonces es 1, 3, 5 hexatrieno. Este otro ejemplo, igual identificamos la cadena más larga, en este caso también es la que está como línea horizontal, debe contener todos los dobles enlaces y es esta. Está compuesta también por 6 átomos de carbono, pero tengo aquí un grupo metilo y acá un etilo. Entonces, el doble enlace toca a cualquiera de los dos extremos de la cadena, a cualquiera de los dos átomos de carbono que están en los extremos, pero aquí en la posición 2 tengo una ramificación y de este lado sería en la posición 3 donde tengo al grupo etilo. Por lo tanto, voy a comenzar a numerar de este lado porque es más próximo al sustituyente y también al doble enlace. Entonces, empezando a numerar desde este lado, tendría aquí la posición 1, aquí la 2, aquí la 4 y aquí la 5. Entonces, nombrando por orden alfabético, primero tendría que nombrar al grupo etilo. Ese está en la posición 4, por lo tanto sería 4 etilo. Luego 2 metilo. Y luego los dobles enlaces están en la posición 1, en la 3 y en la 5. Entonces sería 1, 3, 5
En este caso está compuesto por 6 átomos, por lo tanto es hexa, y como son 3 dobles enlaces, se pone el prefijo tri y la terminación eno porque es un alqueno. En el caso de los dinos y polinos son un caso similar, son derivados de los alquinos ya que presentan más de un triple enlace. Para este primer caso tenemos una cadena compuesta por 5 átomos de carbono. Empezamos a numerar de este lado porque es el lado más próximo al triple enlace. Y entonces los triples enlaces están ubicados en la posición 1 y en la posición 3. Son los primeros átomos de carbono que tocan al triple enlace. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 1,3 penta, porque son 5 átomos de carbono en total. Y como son dos triples enlaces, se pone el prefijo di y la terminación ino de alquino. Veamos ahora este segundo ejemplo. Estas moléculas también se pueden representar por líneas, así como en este caso, para también ahorrar el espacio de escribir los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno. Para este caso ya está numerado, empezamos por este extremo, aunque los dos son más próximos o están igual de posicionados el triple enlace, de este lado tendríamos más cercano también el sustituyente. Entonces el primer caso para prioridad de numeración es el triple enlace y luego lo más cercano al sustituyente. De esta manera tenemos un grupo etilo en la posición 3, por lo tanto el nombre de este compuesto es 3-etil y el triple enlace está ubicado en la posición 1 y en la posición 5. 1,5 hexa porque está compuesto por 6 átomos de carbono, la cadena padre, hexa di porque son dos triples enlaces y terminación ino porque son alquinos, tienen triples enlaces. Y bueno, con esto terminaríamos la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.